En primer lugar, solicitan que Estados Unidos y los países de la Unión Europea presionen a los musulmanes para que colaboren con la ONU en la desmilitarización de la ciudad. El gobierno ruso enviará a Bosnia parte del contingente que tiene destacado en Croacia, 400 cascos azules. Para los serbios esto es una garantía de que se cumplen los acuerdos de paz. Unos acuerdos de los que no solo depende el futuro de Sarajevo, sino de todo el territorio bosnio. Después del desbloqueo de la ciudad, el Consejo de Seguridad de la ONU podría estudiar la instauración de una administración de Naciones Unidas en Sarajevo, que sufre 22 meses de asedio. El acuerdo de hoy es muy importante porque Sarajevo es algo más que una ciudad, es el símbolo de esa guerra en Bosnia. Desde el comienzo de esa guerra fue el blanco de la artillería serbia. Estos 22 meses de cerco han acabado con la vida de 10.000 personas. Otras 300.000 viven atrapadas en la ciudad en condiciones muchas veces infrahumanas. 68 muertos. Fue el ataque más violento contra Sarajevo. El día era tranquilo y sus habitantes fueron al mercado para conseguir alimentos. Una trampa mortal que se ha repetido con frecuencia durante los últimos 22 meses. En abril de 1992, el ejército federal yugoslavo bombardea por primera vez la capital bosnia. Se cumplía así la amenaza de los serbios de no permitir a Bosnia y Herzegovina convertirse en un estado independiente. Las baterías serbias tomaron posiciones en las montañas que rodean la ciudad. Día tras día las granadas provocaban el pánico entre la población. Sarajevo estaba sitiada. La violencia de los combates bloqueó la ayuda humanitaria por carretera. Solo el aeropuerto quedó abierto para recibir víveres y medicinas. Sarajevo era presa fácil para las bombas, el frío y el hambre. Casi 2 años de resistencia en donde 10.000 personas han perdido la vida. Los edificios de la ciudad están destruidos, el agua escasea, las medicinas son insuficientes y la luz solo llega de forma intermitente a los pocos hospitales que siguen en pie. La primera reacción al anuncio de los serbios ha sido la de Boris Yeltsin. El presidente ruso se había comprometido personalmente a buscar una salida negociada a la guerra de Bosnia para evitar el ataque de la OTAN. Y fruto de ese compromiso ha sido la propuesta que hoy han aceptado los serbios. Un portavoz de Yeltsin se ha apresurado a afirmar que esta situación deja sin fundamento un posible ataque de la Alianza Atlántica. La propuesta de Boris Yeltsin ofrece la posibilidad de evitar un conflicto internacional, según un portavoz del presidente ruso. El remedio sería peor que la enfermedad, opinan las autoridades rusas, si la OTAN cumple finalmente su amenaza de atacar a los serbios que rodean Sarajevo. Esta posibilidad ha sido reiterada esta misma tarde por el presidente norteamericano Bill Clinton. Lo más importante ahora es que los serbios entiendan que la OTAN habla en serio cuando dice que va a llevar a cabo las operaciones. Pero si retiran sus armas o las ponen en manos de la ONU, no habrá bombardeos. La Alianza Atlántica afirmó ayer que no habrá una extensión del ultimátum. La posibilidad de un ataque aéreo estará presente a partir de la 1 de la madrugada del próximo lunes si los serbios no levantan el cerco sobre Sarajevo. La última palabra la tiene la ONU, que hoy ha constatado una repentina aceleración de la entrega de material bélico por parte de los serbios. Como les hemos informado, parece que sí que se levanta el cerco a Sarajevo, pero el ministro de Defensa, el ministro español de Defensa, García Vargas, ha advertido hoy que tras Sarajevo, el siguiente paso debería ser Mostar, donde se encuentran nuestros cascos azules. Lo que nos preocupa es el futuro del área donde estamos y especialmente el futuro del cerco de Mostar, que se tendrá que levantar también. Ahí son los croatas los que tienen que ceder y los que tienen que retirar su artillería. Y no la puesta a disposición de los cascos azules está siendo la opción preferida por serbios y musulmanes, según han confirmado esta mañana fuentes de Naciones Unidas. La esperanza de paz o la proximidad de un bombardeo han llevado a Sarajevo a centenares de periodistas de todo el mundo. Entrar en la capital bosnia se ha convertido en una peripecia que muchos no han logrado concluir todavía, pero los que han llegado han encontrado una ciudad decidida a hacer un uso inmediato de la paz. Mientras esperan noticias sobre la retirada de los serbios y el final del ultimátum de la OTAN, los habitantes de Sarajevo aprovechan la calma en las calles para ensayar cómo se vivirá al final de la guerra. Los habitantes de Sarajevo contemplan con bastante escepticismo la prometida retirada de las tropas serbias que rodean la ciudad. No deberíamos permitir que haya tropas rusas de paz en Sarajevo, son sus aliados. Es difícil creer en el alto el fuego porque rompieron todos los anteriores. Mientras, gracias al alto el fuego, disfrutan de cosas prohibidas durante casi 2 años.
tan simples para cualquiera de nosotros como andar, tan elementales para ellos como jugar y reír, y mientras también sobrevivir al hambre y al frío, vender lo que se pueda, muebles viejos e inútiles, radios que no funcionan o antenas de televisión en una ciudad con cortes de electricidad. No creen en la retirada serbia, pero tras 2 años de asedio sus mentes al borde de la resistencia no les dan mucha opción. Esta vez espero que sea verdad. La OTAN reafirma su presencia sobre el cielo de Sarajevo. En tierra, según oficiales de la ONU, los serbios parece que se están retirando, pero nadie se atreve a afirmarlo completamente. La excusa es el mal tiempo. Estados Unidos y la OTAN han reafirmado que no habrá prórroga del ultimátum. Si los serbios no se retiran y la OTAN no les ataca, estaremos ante un nuevo ridículo de la comunidad internacional. Si el ultimátum funciona, muchos habitantes de esta ciudad se preguntarán por qué no se hizo hace 2 años, cuántas muertes se hubieran podido evitar y quiénes son realmente los responsables de tanta sangre derramada. Fuera de Sarajevo, más allá de las fronteras de Bosnia, todo está listo para el ataque si este fuera necesario. Los serbios han asegurado que esta noche habrán concluido su retirada de los montes que rodean la capital bosnia, pero la OTAN mantiene el estado de alerta para poner en marcha su maquinaria bélica si a la 1 de la madrugada del lunes no han desaparecido todas las baterías serbias. El Estado Mayor de la Alianza Atlántica para el flanco sur de Europa permanece reunido en Nápoles, mientras que en la base de Aviano, al norte de Italia, sigue concentrándose la mayor parte de los cazabombarderos aliados. Mientras los políticos discuten, los militares ponen a punto su sofisticada máquina de guerra. En la base de Aviano, al nordeste de Italia, está concentrado medio centenar de cazabombarderos norteamericanos, 1/3 de la flota aérea dispuesta a bombardear las posiciones de artillería serbia en los alrededores de Sarajevo. 900 kilómetros separan estas pistas de la base de Aviano de la ciudad de Sarajevo. Los pilotos de la OTAN los recorren en apenas 40 minutos de vuelo. Antes de que las bombas suplanten a la diplomacia, tendrá lugar aquí mañana domingo la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los 5 países de la OTAN más implicados en la operación militar. Son ellos los que decidirán el uso de la fuerza. Quedan menos de 34 horas para que se cumpla el ultimátum de la OTAN. Hasta el momento, y pese a que se confirma que los serbios se están retirando de Sarajevo, todas las declaraciones de dirigentes de la OTAN tienen una sola dirección. El ultimátum permanece en pie. La OTAN está dispuesta a mostrar la firmeza del ultimátum. A pesar del anuncio de la retirada serbia, los países de la Alianza Atlántica ofrecen continuas pruebas de que el próximo lunes puede comenzar el bombardeo. Las embajadas occidentales en Yugoslavia han sido evacuadas. Esta misma mañana los trabajadores de las legaciones diplomáticas alemana y francesa han abandonado Belgrado. Bill Clinton asegura que Estados Unidos está listo para comenzar el ataque y considera por el momento insuficientes las muestras de la retirada. 150 aviones situados en las bases italianas de la OTAN se encuentran preparados para recibir la orden de ataque. Mientras, Rusia mantiene su oferta de enviar cascos azules a Bosnia, aunque según la ONU, las tropas no llegarán a Sarajevo antes del fin del ultimátum. Hoy mismo viaja a la capital bosnia el viceministro de Exteriores ruso, Vitaly Churkin, un hombre clave en la negociación de la retirada serbia. Churkin estudiará en Sarajevo las posibilidades de alojamiento de los 400 cascos azules rusos que ya se encuentran en estado de alerta en la región de Krajina. Por otra parte, representantes croatas y bosnios se reúnen hoy en Frankfurt para analizar el desarrollo de la guerra en Bosnia y la regulación de las relaciones croata-musulmanas. Tanto el ministro de Exteriores como el de Defensa, españoles, han estado pendientes durante toda la mañana del trabajo de la célula de seguimiento de la crisis instalada en el Centro de Conducción de la Defensa. Esta célula ha mantenido conexiones con los cuarteles generales de los 3 ejércitos bajo el mando de los jefes de Estado Mayor. La célula seguirá activada en los próximos días para mantener informados a Su Majestad el Rey y al presidente del Gobierno. Y también durante toda la mañana los ministros españoles de Defensa y de Asuntos Exteriores han permanecido en contacto con sus colegas del resto de la Alianza Atlántica y Rusia para seguir la última hora de la crisis. Hace unos minutos el ministro de Exteriores, Javier Solana, resumía así la situación en torno a Sarajevo. Hay todavía cierta confusión sobre el terreno en cuanto a la retirada de las armas pesadas serbias. Tenemos la esperanza, tenemos la confianza que a lo largo de las horas que quedan, esas armas pesadas se retiren, de manera tal que se consiga, como les decía, el objetivo fundamental, que es el levantamiento del asedio a Sarajevo, sin necesidad de que el ultimátum se cumpla.
Liberar Sarajevo es el primer objetivo de la OTAN, pero la guerra de Bosnia tiene otros muchos escenarios en los que durante las últimas semanas se ha seguido luchando sin tregua. Los países de la Alianza Atlántica comienzan ahora a plantearse cómo extender al resto del territorio la presión que ejercen sobre Sarajevo. El ministro de Exteriores, Javier Solana, también se refería este mediodía a las negociaciones en marcha para intentar detener la guerra en toda la antigua Yugoslavia. Lo que estamos haciendo es tratar de aprovechar esta nueva dinámica creada alrededor del levantamiento del cerco a Sarajevo para impulsar una nueva negociación política que permita resolver definitivamente el conflicto. Varias ciudades bosnias sufren asedios similares al de Sarajevo, a pesar de haber sido declaradas también zonas protegidas por la ONU. Es el caso de los enclaves musulmanes de Srebrenica y Gorazde, rodeados por fuerzas serbias desde hace más de un año, y el de Tuzla, donde continúan sin interrupción los combates. También sigue la guerra con toda su crueldad en el centro de Bosnia. Fuerzas musulmanas han comenzado una contraofensiva en Vitez, sede de la industria de explosivos defendida por los croatas. Estos atacan a su vez en Gornji Bakov, donde han caído más de 1000 granadas en los últimos días. El mayor contrasentido se produce en la bolsa de Bihac, donde algunos musulmanes se han unido a serbios en su lucha contra los otros musulmanes. Varias decenas de civiles han muerto en los últimos días y centenares de ellos han resultado heridos. En Mostar, donde patrullan cascos azules españoles, hay enfrentamientos esporádicos a pesar de la tregua que ayer entró en vigor. Croatas y musulmanes, con apoyo de la agrupación Madrid, negocian la reapertura del aeropuerto. El denominado Gabinete de Crisis que preside Felipe González. Aquí el presidente del Gobierno, junto con el vicepresidente y los ministros de Defensa, Asuntos Exteriores y Presidencia, siguen con atención los acontecimientos que se viven en la antigua Yugoslavia. Según ha informado el ministro de Defensa, la situación que se vive hoy en Sarajevo es de cauto optimismo. Las malas condiciones atmosféricas hacen difícil verificar el número de piezas de artillería serbias retiradas, aunque todo parece indicar que se respetará el alto el fuego. Parece que durante toda la noche ha habido grandes movimientos de piezas de artillería que se retiraban hacia posiciones serbias atrasadas, es decir, dentro del perímetro que determinaron Naciones Unidas y OTAN. El ministro ha señalado que el contingente español destacado en la zona se encuentra bien y preparado para un posible repliegue. Estos ejercicios se podrían calificar, insisto, de medida precautoria y no es la primera vez que se llevan a cabo. En la zona española no hay ninguna novedad. Los cascos azules españoles están perfectamente. Vargas ha asegurado que no está previsto el envío de más soldados españoles a la zona y ha informado que el Grupo Alfa de la Armada se mantiene a la espera de instrucciones en la base de Rota. El ministro ha asegurado que en cualquier caso, hasta mañana no se adoptarán decisiones, ya que será entonces cuando se sepa con certeza si se ha cumplido el plan de retirada. García Vargas ha asegurado que toda la información sobre el conflicto se transmite puntualmente a los grupos políticos parlamentarios. Sería roto por las malas. Pero ya es seguro que esta noche en Sarajevo no habrá ataque. Se lo había asegurado teléfono por medio el secretario de Defensa de Estados Unidos al ministro de Defensa de Rusia. Pero los serbios han entregado sus armas y esta crisis, según el comandante de las fuerzas de la ONU, ya está acabada. Nuestra primera mirada informativa se dirige al escenario de la ciudad sitiada. Sobre la situación en Sarajevo existen diferentes opiniones entre serbios y bosnios. El líder de los serbios de Bosnia, Radovan Karadzic, considera que ya no existen razones para un ataque por parte de las fuerzas de la OTAN. Por otro lado, el presidente bosnio Alija Izetbegović ha enviado una carta al secretario general de la OTAN, Manfred Werner, en la que le indica que los serbios no han respetado las condiciones exigidas y que su armamento pesado, que aún permanece en torno a Sarajevo, debería ser objeto de un ataque por parte de la OTAN. Ya han llegado los soldados del batallón ruso al cuartel general serbio. Son los primeros de 400 que se desplegarán no se sabe muy bien dónde por el momento en Sarajevo. Por fortuna esto para los serbios y por desgracia para los bosnios. Por desgracia para estos últimos, porque el factor ruso parece haber impedido la lección práctica de los bombardeos contra quienes han convertido con la artillería su vida en un infierno de casi 2 años. El gobierno bosnio no ha parado de protestar hoy contra la presencia de tanques serbios y armas pesadas a solo unos metros de la presidencia en el barrio central de Grbavica. Los carros armados de las imágenes, a pesar de estar bajo el control aleatorio de un Profor, podrían continuar disparando ahora mismo.
¿Y cómo podría esta noche la OTAN eliminarlos desde el aire como establece el ultimátum si hay cascos azules en las inmediaciones? Es por ello que el gobierno bosnio arguye que UNPROFOR ha creado las condiciones técnicas, su despliegue por doquier, entre, sobre y cerca de posiciones serbias para evitar los bombardeos aéreos. El vicepresidente Ganić ha dicho que si los rumores son ciertos y los rusos se despliegan en Grbavica sería demasiado y ellos no lo iban a permitir. Contra la alianza francesa-americana para una intervención armada parece haber vencido la anglo-rusa. El enviado de Yeltsin, Vitaly Churkin, hablando todo el rato de UNPROFOR y jamás de la OTAN, ha vetado diplomáticamente, con veladas amenazas, la acción de la Organización del Atlántico Norte. El comandante de la Fuerza de Protección de la ONU, Michael Ross, ha declarado esta misma noche que la OTAN no necesita recurrir a los bombardeos y que la crisis ha terminado. Es un mensaje claro dirigido a la Alianza Atlántica. En Aviano, concretamente, los ministros de Defensa y altos mandos militares de la OTAN se han reunido para evaluar la situación y tomar en consecuencia la decisión final. Nuestra enviada especial, Rosa María Calaf, adelantaba de un modo inmediato en nuestra primera edición de Telediario y en el especial informativo que Televisión Española ofreció esta tarde el comunicado de la reunión. La firmeza de la OTAN, que mantenía sus planes de ataques y los serbios no respondían en la línea que se les había exigido, no impedía la expresión de la esperanza en una solución pacífica. Rosa Calaf vuelve a informarnos. En la última hora van llegando hasta aquí rumores tranquilizadores, incluso comentarios positivos desde Bosnia atribuidos al propio general Ross. Tras la reunión de los ministros de Defensa este mediodía, poco había de nuevo reiterada la esperanza de que no sea necesario intervenir, pero confirmada la voluntad de hacerlo si no se cumplen las condiciones del ultimátum. No cabe extensión alguna del plazo. El ministro italiano, el único que habló de las noticias que les iban llegando desde Sarajevo, dijo que eran reconfortantes. Lo que ha quedado claro también aquí es que la responsabilidad final de la decisión pasa a los mandos en territorio bosnio. Dependerá de que ellos estén o no satisfechos con el grado alcanzado por la retirada de las fuerzas serbias. Esto parece implicar que en cualquier caso un ataque esta misma noche es bastante improbable. No se pasará de la palabra a los hechos hasta haber efectuado todas las comprobaciones necesarias. Clave asimismo la coordinación con el contingente ONU en la zona para garantizar su seguridad. El mal tiempo reinante complica, pero no impide ni los controles ni el eventual ataque. Los aviones continúan saliendo por parejas a intervalos desde Aviano. A los azules rusos que ya han llegado a Sarajevo pasaron por Pale, capital de los serbios de Bosnia. La gente los recibió como si de auténticos héroes o liberadores se tratara. El enviado especial de Televisión Española, José María Siles, que se había unido al contingente ruso en la frontera con Yugoslavia, ha seguido de cerca estos momentos emocionantes. En el camino a Sarajevo, esta columna de blindados rusos se ha cruzado con algunas piezas de artillería serbias procedentes de la capital sitiada. El sargento que manda la pieza nos cuenta que están contentos porque han conseguido la paz. No habrá bombardeos porque las piezas de artillería que rodeaban Sarajevo han sido prácticamente retiradas o están bajo control de Naciones Unidas. La paz es posible que haya llegado por fin a Sarajevo. En realidad la amenaza de los bombardeos parece que no ha desaparecido todavía, pero en Pale ya quieren celebrar esta noche la victoria por una fiesta en la montaña. Los niños de Sarajevo, sean musulmanes o no, necesitan tanto la paz como nosotras, dicen estas niñas serbias de Pale. El deseo de paz de la gente sencilla es tan grande entre los serbios como entre los musulmanes. Y hoy aquí en Pale ya no tienen miedo a los aviones de la Alianza Atlántica porque los rusos han llegado. Media hora antes del vencimiento del plazo dado por la OTAN, es decir, 12:30 de la noche, hora española, en la sede de la ONU en Nueva York, el jefe de las operaciones de paz de Naciones Unidas, Kofi Annan, informará sobre la situación en Sarajevo a los países con cascos azules en Bosnia y Herzegovina. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Warren Christopher, ha indicado que existe un gran movimiento de armas en los alrededores de Sarajevo y que una vez cumplido el plazo se valorará el grado de cumplimiento de las condiciones establecidas por la OTAN. El presidente Clinton se ha mostrado hoy cautamente optimista por las informaciones procedentes de Sarajevo que confirman la intensa actividad que se respira en los alrededores de la ciudad. Los serbios parece que están retirando las armas y entregando a Naciones Unidas las que no pueden trasladar. Estoy animado con lo que está sucediendo. Pero Clinton no ha querido anticipar ningún tipo de acontecimiento, limitándose tan solo a recordar que el ultimátum sigue en pie y que tiene previsto hablar en las próximas horas con el secretario general de la OTAN, Manfred Werner.
Clinton ha señalado también que está en estrecho contacto con el gobierno ruso y que podría hablar con Boris Yeltsin antes de la decisión final sobre los posibles bombardeos. Con la presencia en Aviano del jefe del Alto Estado Mayor, Shalis Kavili, y del secretario de Defensa, William Perry, Bill Clinton, al igual que el resto de los aliados, mantiene la firme amenaza de bombardeos en caso de que los serbios no retiren todas las armas pesadas a medianoche, dejando en sus manos la decisión, aunque ha recordado que la palabra final la tiene Naciones Unidas. Aquí en Estados Unidos se está a la espera de todos los acontecimientos. Todos los movimientos son seguidos no solo desde la Casa Blanca, sino también desde Naciones Unidas, donde está prevista una reunión media hora antes de que finalice el ultimátum para informar a los representantes de los países implicados sobre la marcha de la desmilitarización de Sarajevo. El presidente del gobierno español, Felipe González, sigue reunido en la Moncloa con su gabinete de crisis. Desde allí nos informa nuestro compañero Aniano Gago. Buenas noches, Aniano. Buenas noches, Fernando. Aquí en el Palacio de la Moncloa continúa reunido el gabinete de crisis, presidido por el jefe del Ejecutivo, Felipe González. Componen también este gabinete de crisis el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa y Presidencia. Estamos a la espera de que a las 9:15, según nos han anunciado, el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, comparezca ante la prensa para darnos a conocer un comunicado en relación con el conflicto de Bosnia. Eso es todo hasta el momento desde el Palacio de la Moncloa. Después volveremos de nuevo a las 9:15, como acabamos de decir. Buenas noches. Así lo esperamos, Aniano. Estaremos pendientes de esa comparecencia. Decía esta mañana el ministro español de Defensa, Arturo, que la actuación de la comunidad internacional había surtido efectos positivos para las zonas en las que se encuentran nuestros cascos azules. ¿Cuáles son los verdaderos riesgos de esa zona en la que tú te encuentras? Bueno, como sabes, aquí estamos en la segunda de 3 fases o estados, que son preparación, alerta y repliegue. Se está en alerta y el repliegue a Split, en la costa croata, solo se habría realizado, insisto, se habría realizado si las cosas se hubieran puesto muy mal, pero en realidad riesgo hay siempre, pero en este caso ya el riesgo es muy poco. Aquí se confirma también que los serbios retiran su artillería de Sarajevo, así que damos por sentado que, bueno, que en lo que se refiere al ultimátum y a esta crisis concreta, los cascos azules españoles no tendrán problemas. Otra cosa sería si de verdad hubiese habido necesidad de bombardear esta madrugada, pero ya a estas alturas, tal y como están las cosas, muy mal se tendría que dar. Bien, ¿y qué evolución prevés tú para las próximas horas? Pues las probabilidades de una acción aérea esta noche o mañana contra los serbios y su eventual reacción, esa tan temida reacción, son en este momento mínimas, podríamos decir casi del 0%. Precisamente hace solo unos minutos he estado tomando café con algunos de los españoles que van a pasar la noche en vela de guardia y están todos absolutamente relajados y tranquilos. Buenas noches, Arturo, y muchas gracias. Veamos si está dispuesta ya la comparecencia y rueda de prensa anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana. Está ya dispuesta en el Palacio de la Moncloa. Vemos ahí imágenes para dar a conocer la opinión española sobre los acontecimientos de las últimas horas. En esta comparecencia está, como hemos visto antes, a nuestro compañero Aniano Gago, a quien volvemos a saludar de nuevo. Buenas noches, Aniano. Sigue sin comenzar la rueda de prensa y continuamos con nuestro telediario. El ministro Solana está a punto de comparecer. Estamos haciendo tiempo, pero vamos a continuar con otros contenidos de nuestro telediario y volveremos a intentarlo de nuevo. Azules continúan hoy la inspección de la entrega o retirada de armamento pesado de Sarajevo. Pero entre los habitantes de la mayoría musulmana de la capital bosnia domina la decepción. Se esperaba que un bombardeo de la OTAN debilitara militarmente a los serbios y eso acelerara una solución negociada de la guerra civil. El gobierno central bosnio también está descontento por el despliegue ruso en barrios de Sarajevo. La mañana del día después en Sarajevo ha comenzado con el anuncio por parte de las Naciones Unidas de que los soldados del batallón ruso se van a desplegar en Grbavica, barrio bajo el control absoluto de los serbios en pleno corazón de Sarajevo. Esto lo ha decidido UNPROFOR, las fuerzas de protección de las Naciones Unidas, al mando del general Rose, sin consultar al gobierno bosnio, que ayer decía que consideraría esto una provocación. Estoy desesperada. Una masacre los hizo pensar un poco. ¿Cuántas más harán falta para que se decidan a actuar?
Sabíamos que todo iba a seguir igual, somos unos indeseables para ellos. La comunidad internacional se frota las manos. Solo me sorprende por esos políticos americanos y europeos que llevan tanto tiempo hablando y mintiendo a su gente. A nosotros ya no nos pueden mentir más. La lucha por el pan, por el agua, por el fuego continúa en Sarajevo. La rabia y la impotencia son los sentimientos más comunes en la capital bosnia, donde a pesar de todo, hasta pueden convertir en arte la rabia y la impotencia por elevación, con humor, los editoriales gráficos de los artistas de Sarajevo, de las mayores víctimas de esta guerra. Sarajevo lleva todas las trazas de convertirse en otro Berlín. El muro del odio y después de la indiferencia general durante casi 2 años, se está consolidando ahora con la división de la ciudad. Una parte donde solo vivirán serbios, otra parte esta donde vivirán juntos como hasta ahora serbios, croatas y musulmanes, bosnios. Los serbios de Bosnia celebraron la ausencia de bombardeos aéreos con una cadena de fiestas, de las que hicieron partícipes a los cascos azules rusos que ellos consideran ahora como sus protectores. El líder serbio asegura que si han retirado la mayor parte de su artillería no es porque la OTAN lo haya ordenado, sino porque lo han negociado con la ONU y con la diplomacia rusa. Mir, la paz depende de los musulmanes. Alexis confía en que los rusos de Unprofor impidan un ataque. No están muy contentos de haber alejado los tanques de Sarajevo porque ahora los musulmanes podrán atacarlos. Nos cuentan que hay 50.000 musulmanes allí y que ahora pueden matar a sus compañeros que se han quedado sin la protección de los cañones. Se llevan los tanques a un cuartel en la montaña olímpica, lejos de la zona de exclusión, pero no dejan de mirar atrás por si tienen que volver. La noticia de que no habrá bombardeos ha sido recibida con alivio aquí en Pale, tanto en la presidencia de la llamada República Serbia de Bosnia, como sobre todo entre la gente de la calle. Los serbios ven además con buenos ojos que el modelo de Sarajevo pueda ser exportable a otros lugares, a otros enclaves de Bosnia, para hacer posible la paz. ¿Cree que está cerca la paz ahora, señor ministro? La paz está llegando poco a poco. Lo más importante ahora es que todas las partes, musulmanes, serbios y la comunidad internacional, no cometan errores. Sí, creo que es el comienzo de la paz. Miles de civiles inocentes de Mostar, Srebrenica, Gorazde, Zepa o Tuzla esperan ya que también allí se levante el cerco de los serbios. El presidente Clinton y el secretario general de la OTAN han coincidido al advertir esta madrugada que aunque por el momento los bombardeos no son necesarios, el ultimátum continúa vigente y que cualquier violación de sus condiciones desencadenaría inmediatamente un ataque aéreo. No obstante, en las próximas horas actuará la diplomacia. El primer ministro bosnio es esperado hoy en Washington. El ultimátum se ha cumplido y el repliegue de las armas serbias ha frenado de momento las amenazas de bombardeo. Tanto la Casa Blanca como la OTAN y también Naciones Unidas anunciaban casi al unísono la buena noticia, como queriendo resaltar que a pesar de las diferencias de los últimos días, la coordinación ha prevalecido y esta ha dado muy buenos resultados. Los serbios han cumplido con efectividad la retirada de armas y las que no han sido puestas bajo el control de Naciones Unidas o lo serán muy pronto, según Yasushi Akashi, enviado especial de dicho organismo en la antigua Yugoslavia. El Consejo, que se había reunido a petición de Rusia por la preocupación que había causado en Moscú un posible ataque si no se cumplía en su totalidad la retirada de armas serbias, ha recibido con gran alivio la noticia, según el presidente del mismo Consejo. So far, so good. La portavoz de la Casa Blanca ha hecho público un comunicado del presidente Clinton en el que éste felicita a la OTAN y a los aliados por la firmeza demostrada, resaltando también el alto nivel de cooperación entre Naciones Unidas y la OTAN. Tranquilizada por el momento la situación en Sarajevo, la guerra en Bosnia continúa. Otras ciudades siguen rodeadas por los separatistas serbios y croatas. En la zona bajo control de los cascos azules españoles se encuentra Mostar. Muchos temen que aquella ciudad, sitiada por las milicias croatas, pudiera convertirse en la nueva Sarajevo. Cuando poco antes de que expirase anoche el ultimátum se supo que la artillería serbia había cumplido las exigencias de Naciones Unidas, la pregunta inmediata fue cuántos miles de muertos se le habrían ahorrado a Bosnia si el ultimátum se hubiera planteado hace 22 meses. Esa pregunta es hoy especialmente pertinente aquí, en el sector de los cascos azules españoles, donde otra ciudad se encuentra en condiciones tan críticas como Sarajevo. Esa ciudad se llama Mostar.
El destacamento de 25 cascos azules españoles en Mostar informa que en los últimos días la artillería croata ha interrumpido sus bombardeos del sector musulmán, cercado apenas 5 impactos ayer, pero se teme que estos se reanuden pronto y que sea necesaria otra matanza como la del mercado de Sarajevo para que la comunidad internacional, que solo reacciona a toro pasado, se ocupe también de Mostar. En ese caso, el papel de los cascos azules españoles, reducido en los últimos meses a escolta de convoyes, evacuación de heridos y contabilizar violaciones de alto el fuego, cobraría especial importancia para un posible control de los contendientes. De momento, los soldados españoles, que hoy siguen aún atrincherados en sus destacamentos, reanudarán mañana sus tareas habituales. Ahora uno de los objetivos es abastecer a la población de Sarajevo. De la OTAN. Antes de abrir fuego, los pilotos hicieron varias advertencias a los aviones serbios para que aterrizasen lo antes posible. Los F-16 procedían de la base de la OTAN, situada en la localidad italiana de Aviano, y estaba en misión de vigilancia. El ataque se ha producido poco antes de las 7 de la mañana, hora española, cerca de Vitez, en Bosnia Central. Los serbios de Bosnia han negado que los aparatos derribados formen parte de su fuerza aérea. Tan grave o más aún que este incidente puede resultar la presencia de carros de combate serbio-bosnios a 10 kilómetros de Sarajevo. Un Profor ha comunicado este hecho. De confirmarse, supondría una violación flagrante del ultimátum de la OTAN que obligó a los serbios a colocar toda su artillería pesada a más de 20 kilómetros de Sarajevo. La ONU ha constatado un movimiento de carros de combate serbio-bosnios en los alrededores de Sarajevo. Se trata de 6 o 7 unidades no controladas por Naciones Unidas en la zona de Bogoscha, en las colinas situadas a unos 10 kilómetros al norte de Sarajevo. Este hecho supone una violación de la decisión de la OTAN de expulsar a todas las piezas de artillería pesada fuera de un perímetro de 20 kilómetros alrededor de la capital bosnia, o en su defecto, de ser colocadas bajo control de las fuerzas de la ONU. La Alianza Atlántica amenazó con bombardear todas las piezas que no cumplan estos requisitos. No muy lejos de Sarajevo, la artillería serbia ha bombardeado el aeropuerto de Tuzla, otra de las ciudades declaradas bajo protección de la ONU. Tras el éxito del ultimátum de la OTAN en la capital bosnia, la alianza se había propuesto la apertura del aeropuerto de Tuzla como su próximo objetivo. El gobierno español ha reaccionado ya de manera oficial ante el ataque de aviones de la OTAN sobre posiciones serbias, más exactamente sobre aparatos serbios. Responde estrictamente, dice España, a lo decidido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En Estados Unidos, mientras tanto, el presidente Clinton subrayaba esta mañana que los aviones occidentales hicieron todo lo posible para evitar el ataque, pero los serbios se negaron a aterrizar como se les había ordenado. La comunidad internacional se muestra prudente en general y ningún gobierno ha querido condenar la acción de la OTAN. Solo Rusia y Grecia han mostrado su preocupación por una posible internacionalización del conflicto y su extensión al resto de los Balcanes.
La comunidad internacional se encuentra de nuevo en alerta ante un posible agravamiento del conflicto de Bosnia. Tanto Rusia como Grecia, países simpatizantes de los contendientes serbios, han lamentado, aunque con matices, la intervención de la Alianza Atlántica. Rusia no ha querido por el momento condenar el ataque y ha recordado que los serbios conocían la prohibición de sobrevolar el espacio de Bosnia. Grecia ha expuesto con mayor dramatismo las posibles consecuencias de la intervención y ha advertido que la crisis podría extenderse al resto de los Balcanes. Por su parte, los países miembros de la OTAN han justificado el ataque. Y se ha producido en función de una resolución de Naciones Unidas, la resolución 816, que obliga a mantener sin vuelo el espacio aéreo de Bosnia. Y había 6 aviones que han violado el espacio aéreo y las fuerzas de la OTAN han derribado a 4 de ellos. La base italiana de Aviano, de donde partieron los aviones de la OTAN, ha reforzado sus servicios de seguridad, mientras mantiene el estado de alerta. Sigue la preocupación en Jaén por la crisis de Suzuki y Santana, que amenaza el futuro de miles de trabajadores en toda la comarca de Linares. Y el gobierno insiste en que la única... El presidente de Argentina, Carlos Menem, inicia una visita oficial a España. Nuestro principal litigio es la crisis financiera de Aerolíneas Argentinas, que se pretende reflotar con dinero de Iberia. El gobierno considera que la única salida para la crisis de Santana Motor es la entrada de un empresario privado. Los sindicatos, sin embargo, piden que intervenga la administración. Naciones Unidas alerta sobre el drástico aumento del consumo de anfetaminas y drogas como el éxtasis en Europa. A su abuso atribuye muchos accidentes de circulación ocurridos por la noche. Morir en febrero es el título del último artículo del político y escritor Antonio de Senillosa, fallecido anoche en un accidente de tráfico. Afirmaba que febrero fue siempre un mes maldito para los intelectuales. No había precedentes en la historia de la Alianza Atlántica, ya que nunca antes sus fuerzas habían tenido que entrar en combate. Lo hicieron hoy, sin embargo, sobre los cielos de Bosnia. 2 F-16 estadounidenses derribaron a 4 aparatos serbios que bombardeaban una fábrica. En consecuencia, es también la primera vez que la OTAN toma la decisión de disparar sobre territorio bosnio, escenario de una cruenta guerra desde hace casi 2 años. En el ángulo inferior derecho de su pantalla pueden ver el momento en que uno de los F-16 norteamericanos dispara un misil M109 con cabeza térmica. Tras localizar el blanco por las emisiones de calor del avión enemigo, el misil se dirige hacia el objetivo e impacta en él justo en este momento. Son imágenes grabadas en uno de los cazas norteamericanos que derribaron esta madrugada 4 aviones serbios. Imágenes de hace pocas horas, pero ya históricas, porque se trata de la primera vez que la OTAN entra en combate desde su fundación. Los 4 aviones abatidos, junto a otros 2 que lograron escapar, habían bombardeado poco antes esta fábrica de la ciudad de Novi Travnik, en Bosnia Central. La Alianza Atlántica ha actuado conforme a una resolución de Naciones Unidas aprobada el año pasado que autoriza el uso de la fuerza para limitar el tráfico aéreo en Bosnia a los vuelos permitidos por la ONU. En ello coinciden todos los gobiernos aliados. Yo espero que haya una reacción positiva. De hecho, no lo ha habido negativa hasta ahora. Por consiguiente, yo espero que esto suponga que se va a respetar el que no se viole ese espacio aéreo. El presidente Clinton ha confirmado que los pilotos serbios ignoraron previamente 2 demandas de aterrizaje. Por su parte, el líder serbio-bosnio sigue dudando que los aviones abatidos fueran serbios. En cualquier caso, como consecuencia directa de este incidente, los serbios han bombardeado hoy con su artillería la ciudad de Tuzla y han trasladado al menos 6 carros de combate a la zona de exclusión de Sarajevo, lo que supone la primera violación del ultimátum de la Alianza. Sobre este conflicto, Naciones Unidas ha hecho hoy públicos unos datos dramáticos. Apunta que alrededor de 16.000 niños han muerto y que otros 30.000 o 300.000 siguen en contacto directo o indirecto con la guerra de la antigua Yugoslavia. Otro ejemplo nítido de la pesadilla son los 3,5 millones de personas prisioneras o en campos de concentración. Los datos son de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Existe alguien más desamparado que un niño en medio de una guerra? El conflicto yugoslavo ha enterrado ya a 16.000 menores y son 300.000 los niños que siguen sufriendo de cerca la barbarie. Muchos sobrevivirán a la contienda que enfrenta a croatas, serbios y musulmanes, pero pocos podrán sobreponerse. Las vidas de estos niños estarán marcadas por una infancia sin juegos vivida en oscuros refugios. Malnutridos y a menudo con problemas psicológicos, estos niños han experimentado demasiado pronto el dolor de la muerte, el asesinato de padres, hermanos. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha pedido hoy auxilio a las organizaciones humanitarias.
3,5 millones de prisioneros realizan trabajos forzosos, mientras se estima que la limpieza étnica obligó a 2 millones de personas al abandono de sus hogares. Esto en una guerra en la que violadores y violados se intercambian constantemente los papeles. El descubrimiento de nuevas ejecuciones, persecuciones y discriminaciones demuestra que la ruptura del cerco de Sarajevo es el primer paso de un largo trayecto. Meta, la paz. Pues bien, solo Rusia ha lamentado hoy el derribo de 4 aviones serbios cuando sobrevolaban Bosnia. Esta acción de la OTAN tiene también la interpretación de Gallego y Rey. Lo ven así. Buenas noches. OTAN de entrada no, pero cuando entran es hasta la cocina, si no, que se lo pregunten a los serbios. En fin, éramos pocos y parieron en Bosnia. También es extremadamente delicada la situación en Oriente Próximo, después de la matanza de los palestinos del pasado viernes en la mezquita de Hebrón. Cerca de 1,5 millones de palestinos se hallan hoy bajo toque de queda en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. La OLP, Organización para la Liberación de Palestina, ha decidido a su vez no reanudar las conversaciones de paz. Exigen que antes Naciones Unidas condene la matanza. Arde el corazón de los palestinos y el ejército israelí lo apaga con fuego en Jerusalén y en los territorios ocupados. El estado de sitio impide entrar en Gaza y Cisjordania y el toque de queda prohíbe a los palestinos salir de sus casas. Quien desafía la orden para ir a tirar piedras es rápidamente detenido, como este joven de Jerusalén. Al menos 2 han muerto y más de 20 han resultado heridos en el 4º día consecutivo de choques tras la matanza perpetrada el viernes por un colono judío en la mezquita de Hebrón. El gobierno israelí ha respondido con dureza, encarcelando a los colonos más extremistas y liberando a cerca de 1.000 presos palestinos. Pero la OLP quiere más, que Israel desarme a todos los colonos y que la ONU envíe fuerzas para proteger a los palestinos que viven junto a ellos. Si no, podrían seguir los pasos de Siria, Jordania y Líbano y retirarse también de las negociaciones de paz temporalmente. Fuentes palestinas lo dan por hecho, aunque prefieren esperar a la reunión que tendrá lugar esta noche en el Consejo de Seguridad de la ONU para condenar la matanza del viernes. Esperan poner sobre la mesa el envío de cascos azules. 5 horas ha durado la tensión en el aeropuerto del Altet, en Alicante, con el secuestro de un avión argelino. Al final, los 3 secuestradores que pedían asilo político en España se entregaron. Lo cierto, sin embargo, es que nuestra legislación impide ofrecer el asilo a personas que hayan perpetrado un delito de este tipo. Parece que los 3 secuestradores son policías argelinos. La Guardia Civil consiguió convencerles. Eran 3 los hombres, posiblemente policías argelinos, aún sin identificar, que secuestraron en pleno vuelo este avión y lo hicieron aterrizar en el aeropuerto alicantino del Altet sobre la 1:30 de la tarde al faltarles carburante. Armados con pistolas, retuvieron a todo el pasaje durante un par de horas para proceder después a liberar a 12 personas. Las negociaciones tensas, como siempre en estos casos, y con intérpretes por medio, se realizaron a pie de pista. Al parecer, los hombres solicitaron asilo político en España y al fin, a las 6:05 de la tarde, cuando minutos antes el aparato había realizado un giro con intención de nuevo despegue, los 3 secuestradores se rindieron. Previamente habían entregado a las autoridades españolas una serie de mensajes escritos cuyo contenido no ha sido difundido. El avión retenido era un Boeing 727 de la compañía Air Argelia, cubría el trayecto Orán-Nava y transportaba 127 personas, tripulación incluida. Nadie resultó herido. Tras el desenlace, el gobierno argelino, que participó en la negociación, agradeció a las autoridades españolas su acción profesional y acertada. La legislación española prohíbe el estatuto de asilado para autores de delitos como el perpetrado hoy, aunque según ha declarado el gobernador civil de Alicante, se les tratará bien y se aplicarán los convenios internacionales. Caliente, muy caliente, se presenta el ya próximo Congreso del PSOE. Alfonso Guerra ha intensificado hoy un poco más la llama al advertir sobre los peligros de la indefinición ideológica de las formaciones políticas. El vicesecretario general socialista quiere que del Congreso su partido salga con unas señas de identidad claramente socialdemócratas. En la presentación de 4 libros editados por la Fundación Sistema, Guerra defendió también la necesidad de mantener la utopía. Hay que hacer un esfuerzo real de integración política y de equilibrio responsable, que no frustre ni excluya a nadie. Que nadie quede excluido. Esta es la advertencia de Alfonso Guerra de cara al 33 Congreso.
Un decisivo cónclave para el que el vicesecretario general del PSOE ha pedido esta tarde que se haga un esfuerzo real de integración política y de equilibrio responsable. Guerra en un claro acto de distanciamiento frente a los planteamientos neoliberales que también conviven en el PSOE, ha realizado un llamamiento en favor del diálogo con los sindicatos y ha abogado por el mantenimiento del estado del bienestar. Ante una nutrida representación del colectivo llamado guerrista, el exvicepresidente del Gobierno ha aludido a la solidaridad, a la lealtad y a la responsabilidad para defender el ideal del socialismo. Falta por ver la incidencia que estas tesis tendrán en las bases del partido. Si llegaran a calar, como se prevé, el temor de algunos dirigentes renovadores a que Guerra enarbole en solitario la bandera del ideal de izquierdas en el PSOE podría estar justificado. Ya puede el próximo Congreso Socialista aclarar el futuro de las pensiones, aportar soluciones a la crisis, encontrar la fórmula del empleo o reinventar la izquierda. El titular del día siguiente lo dará el destino del señor Guerra, como si fuera un culebrón. Los españoles estamos como marujonas, a ver si Felipe lo echa de la cama del poder, si Alfonso le planta cara, si se dicen de una vez, devuélveme el rosario de mi madre. Cada palabra es una señal en el cielo, como si nos jugáramos el porvenir de España. Y la verdad es que no nos jugamos casi nada. En este famoso debate, las ideas están escondidas. Solo sale la espuma de un reparto de poder. No habrá dinero público para solucionar la crisis de Santana Motor. El ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, ha reiterado hoy que solo la entrada de un empresario privado podrá asegurar la viabilidad de la factoría de Linares. Lo ha dicho en una jornada sobre el futuro del mercado del automóvil, en la que también participaron representantes de los sindicatos. Tanto UGT como comisiones obreras pidieron la intervención de la Administración, ya que consideran imposible que alguien aporte los 38.000 millones de pesetas necesarios. La crisis de Santana Motor sigue siendo objeto de movilizaciones en la comarca de Linares. Hoy, Día de Andalucía, más de 3.000 personas se congregaron en Linares para exigir que la fábrica de automóviles mantenga su actividad productiva. Si esto no se arregló, si esto no se apañó, Mientras tanto, el ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, afirmaba en Madrid que la Administración está trabajando en la búsqueda de una solución para la fábrica de Santana Motor. Una solución, sin embargo, que no pasa por la aportación de capital por parte del Estado. Los sindicatos, no obstante, creen que la Administración debe implicarse directamente en la crisis de Santana Motor, en especial la Junta de Andalucía. Yo creo que ya es hora que en el debate se introduzca el elemento de la necesaria participación pública y en concreto de la Junta de Andalucía a través de los mecanismos de que dispone el IFA fundamentalmente como garante de la salvación de la empresa. Los sindicatos además no descartan la posibilidad de convocar una huelga general en la comarca de Linares. Precisamente para abordar el drama de los parados mayores de 45 años, situación en la que se quedarían muchos trabajadores de Santana, el Gobierno estudia incluir en la reforma del mercado laboral un nuevo tipo de contrato. De lo que se trata es de incentivar a ayuntamientos y comunidades autónomas para que ofrezcan trabajo a los parados de larga duración. Paralelamente, se ofrecerían ayudas a los empresarios privados que contraten a este tipo de trabajadores. Fomentar el empleo. Este es el principal argumento del Gobierno para poner en marcha los nuevos contratos para mayores de 45 años. Con esta medida, los desempleados que ronden los 50 deberán realizar trabajos sociales como el cuidado de enfermos o la mejora de barrios y jardines. Según nos decía el presidente de la Asociación de Parados en nuestro informativo de las 3, la chapuza está servida. Es algo que huele a chapuza. Es una solución, obviamente, pero creo que se pueden estudiar otras soluciones y no decirlo, oye, a ver qué pasa. Además, el Gobierno estudia que los parados de larga duración puedan ser contratados por pequeñas empresas con grandes ventajas para las pymes, ya que el Estado pagará la seguridad social y dará a los empresarios el dinero que el desempleado debería cobrar en el paro. Entonces, de esa prestación está también la cuota que nosotros pagamos al parado en seguridad social. O sea, la paga el INEM. La seguiría pagando el INEM, por ejemplo. Es decir, que el empresario no pagaría esa cuota. Otra medida que podría ser, y que también está en estudio, pues una parte del salario incluso podría ser abonado por nosotros también. Para la Administración, esto no sería competencia desleal. Lo que se establece. Un litigio comercial es el que enfrenta ahora mismo a España y Argentina. Se trata de la crisis financiera de Aerolíneas Argentinas, empresa en la que la compañía aérea española Iberia ha invertido más de 140.000 millones de pesetas. Pues bien, para que la empresa argentina no quiebre es necesaria una ampliación de capital. El gobierno sudamericano no quiere intervenir y pretende que sea Iberia quien afronte la situación. Esta es una de las cuestiones principales que se va a tratar en la visita que
que hoy ha iniciado a España el presidente de Argentina, Carlos Menem. Entre España y Argentina está prácticamente todo hecho. Hay que perfeccionar por ahí algunos instrumentos, las cosas marchan muy bien, no hay problema, salvo sobre el cual me están preguntando, pero que se va a solucionar. De esta forma, el presidente argentino ha reconocido el conflicto que mantiene con Iberia para que aumente su participación en aerolíneas argentinas. El litigio ha centrado la entrevista entre Menem y Felipe González, al que le une una estrecha amistad. González ha tenido elogios para el gobierno de Menem. Yo creo que en Argentina habrá, como en todos los países, habrá épocas de mayor auge y otras épocas de menor crecimiento. Pero yo creo que hoy nadie duda del enorme éxito que ha tenido la política argentina. González y Menem han estudiado también el desarrollo de las relaciones comerciales entre España y Argentina. Las inversiones españolas en Argentina siguen creciendo. Hasta ahora van más de 6.000 millones de pesos y calculamos que en los próximos 4 años, 5, se invertirán más de 5.000 millones de pesos o dólares en nuestro país. Como se ve, el presidente argentino confía en lograr más inversiones españolas. Nadie se quiere mojar, eso es lo que piensa Ramón Sampedro, de 51 años de edad y tetrapléjico, al ver hoy denegada su petición de que le apliquen la eutanasia. Era la primera vez que alguien pedía judicialmente en España acabar con su vida con la llamada muerte dulce. La audiencia de Barcelona ha argumentado vacío legal para denegar la eutanasia. Habrá, sin embargo, recursos. Se lo contamos después de la publicidad. Desde siempre, Europa ha vivido acontecimientos extraordinarios. El próximo sábado se producirá otro más, el sorteo extraordinario europeo, con un primer premio de 500 millones, más un europremio adicional en ECUS. En total, por un décimo te pueden tocar más de 1.000 millones. Europa da más de sí con la lotería. Me ducho muy a menudo, quizá demasiado. Notaba cierta sequedad. Pensé que era un problema de piel, pero era un problema de gel. El pH de tu piel es 5.5. La mayoría de los geles tienen un pH mayor que irrita o reseca la piel. Por eso te presentamos Johnson's pH 5.5. El nuevo gel de ducha que mantiene tu piel limpia y sana. En nombre de la piel sana, Johnson's pH 5.5. Ni más ni menos. Si de un buen frigorífico se elimina todo lo que no necesitas, el resultado es un frigorífico Indesit. Indesit, justo a tu medida. Para los niños ahora tengo Kinder Chocolate. Sí, con Kinder Chocolate les das más leche con todo el sabor y la calidad del chocolate Kinder. Con Kinder Chocolate estoy tranquila. Kinder Chocolate, la porción extra de leche. Y ahora entra en el mundo de Jurassic Park con el exclusivo parque de Kinder Chocolate. Atención, cuidado. Oh, te pasaste. Nuevo Bernel Supra. Con su Bernelina aprietas, consigues la cantidad justa y nunca te pasas. Bernel Supra. No te pases en cantidad, pásate en suavidad. Queridos, ha llegado la hora de Glases. Glases multiusos ahora limpia y abrillanta mejor gracias a su nueva pistola Ultra Spray que pulveriza más fino y sin gotear. Glases multiusos te hace la vida más fácil. Ya está. Pegado. Oh. Perfecto. Hay pegamentos que parece que pegan, pero a la larga dan el pego. Superglue 3, el pegamento que lo pega todo al instante. Hierro, cerámica, plástico, cuero. Superglue 3, la estrella de los pegamentos. Un pequeño despiste y la casa de vuestros sueños se convirtió en humo. Por suerte la habíais asegurado en grupo vitalicio y todo volvió a ser como antes. Y sin pagar nada. Bueno, solo 75 pesetas al día. Nada. Seguros Grupo Vitalicio. A grandes males, grandes remedios. Lávalo en frío. No encoge. Centrifúgalo. Serie especial Peugeot 106 Kit con tapicería vaquera. Cuanto más lo uses, mejor te sentará.
Las mejores son para el príncipe. Se las ha llevado el príncipe. Estas son para el príncipe. Ahora, Príncipe de Bequelar con las mejores frutas elabora deliciosas cremas de limón, chocolate con avellanas, nata y fresas. Galletas rellenas con cremas de auténticas frutas. Príncipe de Bequelar, de Lu. Nos habría oído por saber ser diferentes, por saber decir las cosas. Nos habrían escuchado. Para los que piensan así y quieren seguir pensando así, Onda Cero, estamos en otra onda. Él también nos habría oído. Este es un anuncio para gente enamorada. Para gente enamorada, Preservativos Control, número 1 en ventas. ¿Qué es lo que te quita la sed, te gusta y te refresca? A ti ni idea, pero a mí, Nestí. Nestí, tómatelo cuando quieras. ¿Y a ti? ¿Te va a Nestí? Sí. Tener un hijo es compartir. Compartes todos los días tantas cosas. Ilusiones, juegos. Por compartir. Hasta compartimos el champú. Johnson's Baby. Porque si es suave para él, imagínate para mí. Por eso puedo tener el pelo así. Así de bonito. Todos los días. Baby, baby, baby. Johnson's Baby siempre. Rechazada la primera petición judicial para aplicar una eutanasia en España. La Audiencia de Barcelona argumenta que no es función de los tribunales el suplir o rellenar vacíos u omisiones del ordenamiento jurídico. La demanda la había presentado Ramón Sampedro, un gallego de 51 años de edad, tetrapléjico, que desde hace 25 años permanece totalmente inmovilizado tras sufrir un accidente. Luego, si lo conceden los legisladores, si me dan ese derecho, bueno, la gente que lo quiera coger lo cogerá y la gente que no quiera cogerlo lo dejará, ¿no? De momento no le queda otro remedio que seguir viendo pasar los días desde su habitación de Porto Dosón, en La Coruña. Después de 25 años tetrapléjico, quiere que un médico le ayude a morir, pero su pretensión ha vuelto a chocar con la justicia. Esta mañana la Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido no concederle ese deseo, alegando que no es función de los tribunales el suplir el vacío legal existente sobre la eutanasia. Pero todavía quedan dos más, es a nivel nacional el Constitucional y a nivel europeo el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Conoce ya las conclusiones de los jueces, pero aún está a la espera de recibir respuesta del Gobierno y del Defensor del Pueblo. A ambos se dirigió en 1989 y 1990 para solicitar la legislación de la eutanasia y encontrar una solución a su caso. Para él es un asunto que sigue pendiente de un adecuado ordenamiento jurídico y de un definitivo interés por parte de los jueces. Si estamos en un Estado social democrático de derecho, como dice el artículo 1 de la Constitución, ese derecho ya existe, ya lo tengo. Por lo tanto, solo falta que los legisladores le den la solución política, no hay más fuerte que darle. Bien, pues vamos con otra cuestión social de primer orden. Un informe de Naciones Unidas, hecho público hoy, constata el drástico aumento del consumo de anfetaminas alucinógenas y drogas como el éxtasis. Estas sustancias, que se consumen fundamentalmente en locales nocturnos, son, dice, la causa de muchos accidentes de circulación en Europa. El cannabis sigue siendo, no obstante, la principal droga de consumo ilegal. Pues yo llevo sin consumir 2 años. ¿Y qué se siente? Pues la verdad es que se siente uno fenomenal. Porque parece mentira que se haya podido dejar. Ella lo ha conseguido, ha salido de la droga mientras otros muchos están iniciando. El drástico aumento en el consumo de anfetaminas alucinógenas y drogas como el éxtasis en Europa es la nota más destacada del informe publicado por la ONU. La gente que compra sustancias estas no sabe nunca qué es lo que compra. Compra a ciegas, lo que le dan, y paga lo que le piden. Y entonces eso es un riesgo añadido que hace falta ser joven y valiente para correrlo de una forma tan tonta. El informe destaca también la sofisticación en los métodos utilizados por las organizaciones de narcotraficantes. Cada vez es más difícil luchar contra ellos. La lucha contra el narcotráfico es una de las tareas más difíciles que tiene encomendada el Cuerpo Nacional de Policía, dado que tienen que hacer frente constantemente a una adecuación de cara a las nuevas tecnologías que son utilizadas constantemente por los narcotráficos, haciendo más difícil ese desempeño policial. Nuestro país continúa siendo, junto con Portugal, Holanda y Turquía, la principal puerta de entrada a Europa de las llamadas drogas tradicionales,
como el cannabis, la heroína y la cocaína. Las mayores incautaciones de cocaína se han realizado en España. Vamos a resumirles ahora otros hechos destacados del día. Son estos. El ministro del Interior, Antonio Asunción, desmiente que los expolicías Amedo y Domínguez, relacionados con el GAL, hayan recibido promesas de excarcelación por parte del gobierno. Los dos miembros de Terra Llura, Marcel Canet y Jordi Petit, serán indultados antes del verano. Así lo anunciaba Ángel Colom, secretario general de Esquerra Republicana, tras su entrevista con el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloc. El Ministerio de Sanidad califica de sensacionalistas y de guerra comercial las informaciones que achacan efectos mortales a medicamentos como el Septrin y el